Quisiera empezar agradeciendo a Ricardo, a Óscar y a todos y todas que han facilitado que estemos todos reunidos aquí. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí por tercera vez en Colombia, primera vez en Ibagué. Y vengo a contarles las experiencias que han ocurrido en Perú. Va a haber algunos peruanismos que voy a tratar de ser claro al respecto. Por ejemplo, cuando yo hable de escuelas y colegios, estoy hablando, por ejemplo, de lo mismo. Voy a tratar de contarles un poco del contexto, de cómo se originó este programa que en Perú llaman la jornada escolar completa. Y voy a tratar de contarles un poco lo que me tocó hacer en términos de la evaluación y los resultados y después terminar con una especie de desafíos. Yo no estoy muy familiarizado con todo lo que se ha venido discutiendo en Colombia. Conozco más de lo que conocía antes de ayer, luego de estar presente en las discusiones. Así que, nada, les presento lo que está en Perú y de ahí podríamos tener una discusión sobre cómo lo ven, cómo creen que eso puede implementarse o no en Colombia, discutir algunas de las buenas prácticas y no tan buenas prácticas que pueda haber en la ejecución peruana. Ok, entonces para arrancar, como son las 8:00 de la mañana, en lugar de estar presentando yo, tengo una pregunta para ustedes, ¿no? Imaginemos que estamos en 1960, ¿no? Y ustedes tienen que hacer una predicción sobre qué región en el mundo, excluyendo a las regiones más avanzadas, es la que va a crecer económicamente más en los próximos, qué sé yo, 50 años o 40 años. ¿Alguien tiene una idea? Si estamos en 1960, ¿qué región del planeta debería crecer más en términos económicos? Dígame. Los países emergentes, un Brasil, un Rusia, un India, un China. Eso es una posibilidad. ¿Y por qué? Porque son economías que a pesar de lo que ha sucedido a nivel mundial, como depresiones, como temas de dolarización, no ha sido tan afectada, ha logrado salir avante. Está bien, pero acuérdense, la pregunta es, si estuviéramos nosotros en 1960, ¿no es cierto?, ¿quién hubiera crecido? ¿No? La respuesta en realidad es América Latina. Ay, si me hacen un favor, yo hace 2 años presenté los avances preliminares de este proyecto a docentes en Perú, ¿no? Y la cantidad de teléfonos que sonaban en los profesores peruanos era impresionante. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que estos profesores peruanos manejan su clase si es que los estudiantes también tienen esa capacidad de ver su teléfono a cada rato, ¿no? Y lo peor de todo era que los profesores peruanos recibían una llamada telefónica y tomaban la llamada durante mi presentación, ¿no? ¿No? Perdona, no puedo hablar, estoy ocupado ahorita, estoy en una conferencia. No, que no puedo hablar, ¿no? Yo imagino que los docentes en Colombia no tienen esas actitudes. En fin, la respuesta a mi pregunta es Latinoamérica. Y la razón por la cual Latinoamérica debió ser la región del mundo que más crecía o que más debió crecer es porque los niveles de capital humano en América Latina en los años 60 eran superiores a todas las otras regiones. Pero eso no fue así, ¿no? Uno ve al año 2000 y no es América Latina la región que creció más, ¿no es cierto? Termina siendo los países asiáticos los que terminan creciendo más. Entonces hay una especie de enigma latinoamericano que algunos autores han estado tratando de descifrar. Y en realidad el enigma no es tan grande, ¿no? Porque la proyección de que América Latina va a crecer más que todas las otras regiones está basada en términos de capital humano, pero basados en cantidad de capital humano y no en la calidad del capital humano. Entonces, autores como Hanushek, por ejemplo, muestran que no es cuánta gente está educada, sino cuán bien educada está, lo que termina prediciendo el hecho de que países asiáticos hayan crecido más económicamente que los países de nuestra región. Y es sobre eso, ¿no es cierto?, es sobre eso tratar de entender cómo podemos mejorar la calidad de la educación, ¿no?, que es la raíz en la cual el Perú utilizó para empezar a tratar de pensar cómo
cómo utilizar la jornada escolar completa como herramienta que les pudiera dar una mejor calidad de educación. Ok, entonces empecemos con algunas malas noticias. Lo que están viendo es una gráfica de los puntajes en matemáticas de la prueba internacional de PISA en el año 2012. Y la barra roja que ven al final representa al Perú. Perú en el 2012 no solamente estaba entre los últimos, sino que era el último. ¿No? Yo imagino que ustedes se pueden quejar mucho sobre Colombia. Colombia no le va espectacularmente bien, pero no es el último. Ese es el 2012. En ese momento, Perú nombra un nuevo ministro, ¿no? Ahí cuando los ministros duraban años, ¿no? Ahora en el Perú los ministros duran 6 meses, lamentablemente. Ese es el 2012. En el 2015, Perú, que sigue siendo la barra roja, ya no es el último, por 2 razones. Uno, porque la muestra de PISA se expande, ¿no? Y traen países que suelen estar peor que Perú, sin ánimos de ofender a la República Dominicana. En cada prueba internacional, la República Dominicana termina teniendo un desempeño peor que Perú. Entonces, una vez que entra la República Dominicana a PISA, Perú ya no es el último. Y los otros países que están en la parte a la derecha de Perú son países que acababan de sufrir la primavera árabe. Entonces, claro, pues comparado con eso, Perú le va mejor. Eso es uno. 2, Perú sí tiene una mejora en puntaje en general. Ahora, yo entiendo que probablemente a algunos de ustedes no les guste PISA, que de repente las comparaciones internacionales no sean las adecuadas. Entonces, déjenme mostrarles evaluaciones o puntajes desarrollados al interior del Perú. El Ministerio de Educación realiza 3 pruebas a sus estudiantes similares a los que ustedes llaman SISBEN, ¿no? Perdón, saber. Perdón. Perú tiene estas pruebas, ¿no? Y los estudiantes están clasificados en 4 grupos, ¿no? Los que llaman nivel satisfactorio, que saben lo que deben saber para el año en el cual están matriculados. Los que Perú llaman en proceso, ¿no? Que estás un año detrás de lo que debes saber. Están en inicio, que son 2 años detrás. Y en realidad eso es todo. Pero la prueba en secundaria salió tan mal, que necesitaron crear una 4ª categoría, que es la categoría previa al inicio. Entonces, estos son los resultados del año 2015 y 2016, ¿no? Donde aún si ignoramos el tema de PISA y nos dedicamos solamente a mirar los resultados en matemáticas y lectura, diseñados desde el Perú, aplicados a estudiantes peruanos, a lo más 10% o 14% si miramos en lectura, los chicos en secundaria saben lo que deben saber para el año en que están, ¿no? La gran mayoría de estudiantes peruanos, según las propias pruebas creadas en el Perú, tienen un desempeño en matemáticas y lectura muy por debajo de lo que deberían estar, ¿no? Si miran en lectura es que 1/5 de los estudiantes están 3 años rezagados en sus conocimientos. Entonces la situación del desempeño académico, ¿no? Medido a través de estas pruebas, y yo entiendo que estas pruebas no miden todo, ¿okay? es bastante triste en el Perú. Entonces las preguntas de investigación que yo quiero traerles hoy día son básicamente 2, ¿no es cierto? ¿Se pueden mejorar estos rendimientos con más horas de clase? Y la razón por la cual el Perú empieza a pensar esto es que estos países que están en la parte alta de la distribución de PISA, entre otras características, tienen más horas de clase. Exacto. Y ese es justamente el problema. El problema está a aislar, ¿no es cierto?, el efecto de tener más horas de clase de cualquier otra característica que estos países que están en la parte alta de la distribución tienen. Y ese aislamiento para poder decir, mira, el efecto efectivamente pasa por tener más horas de clase, es un desafío dentro de las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque estos países efectivamente tienen un paquete de características que es difícil separar si es que es una característica o es la característica de tener más horas de clase.
Entonces, lo que yo quiero hacer en esta presentación es tratar de mostrarles evidencia sobre el diseño de Perú que nos permita entender hasta qué punto los efectos que les voy a contar provienen de verdad de la extensión de la jornada escolar o vienen de algún otro factor no considerado que puede estar coincidiendo con la extensión de la jornada escolar. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? La segunda parte es tratar de discutir quiénes se han beneficiado, ¿no es cierto?, de esta jornada expandida. Ok, entonces, el objetivo es discutir con ustedes la jornada escolar completa que empieza en el año 2015, ¿no? Añade 10 horas por semana en 1000 colegios públicos, 1000 secundarias del Perú. Ahora les cuento qué cosa es la secundaria en Perú, ¿no? Empezando en marzo de 2015, por si no queda claro, en el Perú el año escolar empieza en marzo y acaba a principios de diciembre. Y es lo mismo en todo el territorio nacional, ¿no? La evaluación, y eso es un argumento que voy a tratar de mostrar en un momento, tiene, en mi no muy modesta opinión, mejoras sustanciales metodológicamente hablando comparado con otras evaluaciones que se han visto en América Latina. Los efectos que voy a mostrarles se limitan al segundo grado de secundaria, que es el 8º grado, ¿no? Y eso está limitado por acceso a bases de datos, ¿no? Y va a estar medido en, como les dije, en las pruebas de matemáticas y lectura. Ahora bien, creo que a todos nos queda claro, o a la mayoría nos debería quedar claro, que estas pruebas no es lo único que debería medirse, ¿no es cierto? Que las competencias y las habilidades no deberían ser únicamente las mediciones en una prueba de matemáticas y una prueba en lectura, y que eso no es suficiente. Y estoy de acuerdo con ese argumento, pero el otro argumento es que esas competencias deberían ser por lo menos condición necesaria, ¿no? Es imposible pensar que alguien puede ir por la vida sin tener algún conocimiento básico de matemáticas y un conocimiento básico de lectura. Que no es un conocimiento suficiente, estamos de acuerdo, pero sí es, por lo menos de mi punto de vista, podemos discutir eso después, es condición necesaria, ¿no? Y termino discutiendo un poco los desafíos, como ya les conté. Ok, entonces, lo que queda del tiempo que me permitan, quiero contarle un poco la teoría de cambio que está detrás, ¿no? Quiero entrar en los detalles del contexto peruano y la jornada escolar completa, les muestro los datos que hemos utilizado, les muestro los resultados y después acabamos con unos desafíos y conclusiones y después ustedes me bombardean con sus preguntas. Ok, en la idea más simple, ¿no? Está graficada como ven ahí. Si uno imagina que en el eje horizontal están las horas y en el eje vertical hay una especie de rendimiento medido como podamos mejor medirlo, uno espera, quisiera creer, ¿no es cierto?, que hay una asociación positiva, ¿no es cierto?, entre más horas y mayor rendimiento. Y la idea que está detrás, de alguna manera, de esa teoría de cambio, es como ven a su lado derecho, ¿no es cierto?, es que tener más horas podría permitir, en un mundo ideal, ¿no es cierto?, por ejemplo, cubrir más material, ¿no? Podría permitir profundizar en temas. Podría permitir utilizar metodologías alternativas que no puedo cuando estoy más restringido en mi tiempo. Y podría proveer ayuda adicional sobre todos aquellos que andan un poco rezagados en sus aprendizajes. Todo eso, ¿no es cierto?, es lo que estaría detrás de una teoría de cambio que nos permita encontrar esa relación positiva y lineal, ¿no es cierto?, entre mayor cantidad de horas en la escuela y un mejor rendimiento, ¿no? Sin embargo, y les voy a mostrar esto en un ratito, la literatura en América Latina no suele sugerir que esa relación sea uno tan lineal y dos tan fuerte, ¿no? De hecho, hay un estudio del Banco Mundial tratando de comparar todo lo que se ha hecho en América Latina y los resultados pues, no son tan alentadores, ¿no? Y acá está, por ejemplo, el resumen de los trabajos en América Latina, ¿no? Se han hecho en Buenos Aires, en Chile, en Brasil, en Colombia, vimos otro ayer en Bogotá, en México, en Uruguay, y en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, hay unos impactos positivos en los aprendizajes de matemáticas o lectura, pero son muy pequeños, ¿no? Ayer Hernando les contaba cuántos desvíos estándar deberían ser buenos resultados, bajos resultados, resultados grandes y resultados no creíbles.
como verán aquí, en el mejor de los casos, las evaluaciones que se han hecho en la región sugieren que los impactos no son tan grandes, ¿no? Y hay otra cosa que me parece importante, que no se discute en la mayoría de casos, es qué pasa una vez que se genera esta expansión de la jornada escolar. Cambian los comportamientos de los estudiantes, cambian los comportamientos de los padres, cambian los comportamientos de los docentes. Y solamente para empezar a pensar un poco más en esa idea, ¿no es cierto? Si yo tenía un nivel de esfuerzo en una jornada simple, ¿no es cierto? Cuando la jornada se extiende, mi nivel de esfuerzo puede cambiar por hora, ¿no es cierto? Entonces, una posibilidad es que al tener más horas, no sigo manteniendo el mismo nivel de esfuerzo, sino que puedo bajar mi esfuerzo por hora y terminar acabando con los mismos aprendizajes. Si la escuela, ¿no es cierto?, se convierte en una escuela de jornada escolar completa, como en el caso de Perú, los padres pueden cambiar, ¿no es cierto?, sus actitudes hacia los estudiantes. Si el estudiante va ahora a una escuela que es mejor, entre comillas, porque ahora tiene más horas, los padres pueden decidir colaborar, apoyar menos a sus hijos porque ahora los hijos van a una mejor escuela, ¿no es cierto? Los profesores pueden cambiar de actitud porque ahora tienen más horas para trabajar con sus estudiantes. Entonces, esos cambios de comportamiento, toda esta literatura que les muestro ha estado completamente silenciada, ¿no?, o callada con respecto a esto. Y sobre eso quiero regresar al final. Ok, la teoría alternativa es que esa gráfica no es como se la presenté, sino más bien es curva, ¿no es cierto? Yo imagino que ustedes, y les agradezco que estén prestando atención atentamente ahora, pero si yo sigo hablando hasta las 10 de la mañana, hasta las 11 de la mañana, pues yo imagino que voy a perder a varios, ¿no? Y es que, efectivamente, ¿no?, cuanto más tiempo pasa, nuestra capacidad de atención empieza a bajar. Y por eso la curva toma esa bajada, ¿no es cierto? Me puedo empezar a agotar, lo que los economistas llaman rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Al principio, pues claro, escobita nueva barre bien, ¿no es cierto? Pero ya, pues después de 5 horas de que Jorge esté hablando, por más que Jorge sea entretenido y tenga un acento diferente, ya, ¿no?, debería haber un límite sobre cuánto pueden prestar atención. Eso es uno. Dos, estamos imaginando que más horas y más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en los colegios rurales, en la primaria, en el Perú, cuando deberían estar haciendo multiplicación, les enseñan a contar del 1 al 30. ¿No? Cuando deberían estar haciendo la tabla pues del 3, la tabla del 5. Entonces, si yo te doy más horas, vas a contar del 1 al 40. ¿No? Cuando lo que deberías estar haciendo es otra cosa. Entonces, más de lo mismo no necesariamente debería generar mejores resultados, se puede generar peores resultados, ¿no? Y hay ejemplos de esto, ¿no? Hay modelos teóricos, como los papers que menciono ahí, donde justamente muestran lo que yo les contaba antes, ¿no es cierto? Que es posible que cuando me extiendes el número de horas, pues ya no trabajo tanto por hora, ¿no? Entonces, si los estudiantes estaban en un nivel óptimo, ¿no es cierto?, de esfuerzo en la jornada simple, como se llama en Perú, al pasar a la jornada extendida, probablemente los estudiantes dicen, bueno, pues ahora mi esfuerzo por hora baja, ¿no? Y menciono todo esto porque cuando el ministerio en el año anterior decide implementar esta jornada escolar extendida, deciden tener una evaluación externa, independiente. Y ahí es donde entro yo. Entonces a mí me piden escribir una especie de qué va a pasar, ¿no? Y si fuera a compartir esto con ustedes verían que yo era extremadamente poco optimista, por ponerlo de una manera generosa, ¿no? A mí me preocupaba mucho todo esto que les estoy mencionando. Y además yo había hecho un trabajo en México donde jugando con cuándo es la fecha de iniciación de las clases en diferentes estados y cuándo toman la prueba, que se llama enlace en México, ¿no es cierto? Yo mostraba que más horas, más días de clase no necesariamente se traducían en mayor rendimiento. Solo se traducía en mejor rendimiento cuando ibas a una escuela que tenía profesores espectaculares, donde tenías acceso a agua, desagüe y todas estas cosas. En los colegios promedios mexicanos, más días previos a la prueba no se traducía en una mejora. Entonces, con toda esa experiencia, basado además en lo que ya sabíamos de lo que había ocurrido en otras experiencias latinoamericanas, mi predicción era que eso no iba a pasar.
Y como verán, en un momento me tuve que tragar cada una de mis palabras. Ok, esta no es la única literatura que mira el uso de tiempo dentro de la escuela, ¿no? Como les digo, hay una discusión, por ejemplo, en algunos países sobre cuánto debe durar el año escolar, cuántos días deben ser. Hay una discusión sobre si la escuela debe tener las vacaciones en el verano, como lo tienen en Perú, ¿no? O si debería ser continua, con breaks breves a lo largo del año. Hay una discusión sobre si es que a un alumno le va mal, el alumno debería repetir el año. Esa es otra teoría, otra discusión, ¿no es cierto?, asociada a cuánto tiempo tiene que pasar el aula. Y todo esto se enmarca dentro de una literatura mucho más grande, que es cuáles son los recursos en general dentro de la escuela y si es que los aprendizajes son sensibles, ¿no?, al aumento de recursos e insumos dentro de la escuela. Ok, déjenme contarles un poquito entonces el contexto peruano y entrar ya de lleno a la jornada escolar completa. El sistema educativo peruano tiene básicamente dos partes previas a la universidad. Uno es lo que en Perú llamamos la primaria, que va del grado 1 al grado 6, ¿no? Y lo que llamamos la secundaria, que es del grado 7 al grado 11. ¿Okay? Una vez que los estudiantes acaban el 11º grado, pueden hacer nada, ir a la universidad o ir a un instituto superior. ¿Okay? El Perú tiene un sistema bastante centralizado. Mi impresión, escuchando lo que ustedes conversaban de algunas experiencias de diferentes distritos, eso no ocurre en Perú. El Ministerio de Educación determina la política pública educativa que se debe aplicar en todos los colegios públicos, ¿no? Los departamentos, los distritos no tienen mucho poder sobre cuál debe ser la política pública al interior de esos colegios en su localidad, ¿no? A lo más, la UGEL, que viene a ser el brazo descentralizado del Ministerio de Educación, tiene cierto poder sobre algunas cosas, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces es básicamente centralizado. Los colegios privados, a diferencia de los colegios públicos, tienen en promedio 2 horas más de clase cada día. Y cuando digo 2 horas más de clase, en realidad me refiero a horas pedagógicas, que son en el Perú 45 minutos, ¿no? Y esto pasa por un legado histórico. En los 70s, al igual que en otros países latinoamericanos, el Perú quería expandir, ¿no es cierto?, el servicio educativo a más y más gente. Entonces lo que ocurre es, a partir de los 60s, las escuelas reducen su horario para poder tener un segundo turno. Tienes un turno en la mañana, tienes un turno en la tarde. Porque la idea era, ¿no?, tratar de tener la mayor cantidad de estudiantes en las escuelas. Entonces, a partir de ahí empieza, entre tantas otras, una separación o una división entre el número de horas que tiene un colegio público y el número de horas que tiene un colegio privado. Los cambios demográficos, ¿no?, donde las tasas de natalidad en el Perú ya no son tan grandes, hacen que ahora podamos, por ejemplo, tener una jornada escolar completa, porque ya no hay tanta demanda para ese segundo turno como lo había hace 40 años. ¿Ok? En el 2015, en marzo, empieza la jornada escolar completa en 1000 colegios a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿no? Para el 2016 se extiende a 1600 colegios, 1602 colegios, ¿no? Y el presupuesto ejecutado en el 2015 es de 99 millones de dólares, donde el 46.8, 47% es lo que el gobierno peruano llama gasto corriente, ¿no? Gasto que tiene que ejecutarse todos los años para mantenerlo, ¿no? Al final quiero retomar con esta idea de gasto corriente. Yo presenté esto en Perú el año pasado y estaba el ex ministro de Economía y él me hizo unos comentarios al respecto que se los quiero compartir después. Pero bueno, para tener una idea de cuánto costó implementar esto en 1000 colegios en el 2015, 99 millones de dólares. ¿Cómo se seleccionó? Se los cuento. Y esta parte es importante porque es lo que me va a permitir tratar de hacer un diseño, no experimental, pero casi experimental o cuasi experimental, para tratar de entender cuáles son las consecuencias en rendimientos de la jornada escolar completa. Entonces, ¿qué pasó? Primero, obviamente estos colegios tenían que ser colegios públicos, ¿no?
Estos colegios tenían que tener solamente turno de mañana, porque si tienen turno de tarde y yo voy a extender la jornada escolar, entonces voy a quitarle tiempo a los colegios que tienen turno de tarde. ¿Okay? Luego, y esto es más por temas presupuestales, se decide escoger un corte arbitrario, y énfasis aquí la palabra arbitrario, de que los colegios secundarios públicos que tienen turno de mañana deberían tener 8 secciones. Y yo sé que si digo 8 secciones probablemente no me entiendan, ahora les explico en un ratito qué significa 8 secciones. ¿No? Pero para darles una idea, la secundaria que tiene, acuérdense, la secundaria son 5 años, ¿no? Entonces la secundaria que tiene una sección por año, la más pequeña va a tener 5 secciones, una sección por cada año, ¿no? Pero ahora les explico un poco más un ejemplo de qué es una sección. Otro requisito era tener espacio, porque como parte de la jornada escolar completa se quiere crear un laboratorio de inglés, se quiere crear o expandir bibliotecas, ¿ok? Y con eso, lo que hicieron es, en el 2014, el ministerio revisó los datos del censo escolar de 2013, identificó que satisfaciendo estos requisitos habían 1.360 institutos educativos, ¿no? Secundarias, donde se podría implementar. Luego de eso, no me queda muy claro qué pasa. Luego de eso, el ministerio aparentemente manda una encuesta a los colegios seleccionados devuelven la encuesta, y sabe Dios qué ocurre, que se decide seleccionar a 1.000 de ellos. ¿Qué toma y daca hay? ¿Qué discusiones hay? Eso no lo sé y el ministerio nunca ha sido claro al respecto. Pero eso no es tan problemático, porque como ven ahí, la razón por la cual yo he marcado en rojo eso de tener 8 secciones, me va a crear una especie de experimento natural. Los colegios que van a tener 8 secciones y más, van a tener una probabilidad muy alta de participar en la jornada escolar completa. Los colegios que tienen 7, no tanto. Y esa diferencia entre tener 7 y tener 8 es lo que me va a permitir poder hacer el análisis. Ok, entonces, en febrero del 2015 sale el decreto es la resolución ministerial que apunto ahí, donde sale la lista final de los colegios que van a ser parte de la jornada completa, que empieza el mes siguiente. Y así arrancó todo esto. Ok, ejemplo de sección. Las fotos que están aquí son cuando yo estaba en el colegio. Y ese muchacho que está arriba con bastante pelo, sonriente, un poco flaco, ojeroso, pero cansado, pero con muchas ilusiones, soy yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una sección? Es un grupo dentro de tu colegio, ¿no es cierto? Si estás en el 8º grado de la secundaria, a ti te asignan a un grupo. Y tú y tu grupo toman todas las clases juntos, ¿no? Matemáticas, biología, lo que sea, educación física, tú tomas todas las clases juntos, ¿no? Entonces, la foto que está a su lado izquierdo es cuando yo estaba en el 8º grado, la foto del lado derecho es cuando yo estoy abajo sentado, es que me fue bien en el colegio, ¿no es cierto? Ya estoy sentado ahí junto con el director, ¿ven? Ahora, la pregunta es, oye, pero Jorge, tú estás sentado a la izquierda, ¿quién está sentado a la derecha? Sí, ok, el tipo que está sentado a la derecha es un pianista famoso que vive en Venecia ahora, que sí, es más famoso que yo, pero bueno, no me fue tan mal. El punto es, no solamente mostrarle que tengo fotos a colores cuando yo estaba en el colegio, que no fue fácil encontrarlas, el punto central es mostrarles un ejemplo de sección. Básicamente es un grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, dentro del mismo grado que toman todas las clases juntos. Ok, esto es probablemente una de las tablas que más les va a interesar, no tanto las fotos que les acabo de mostrar. Esto es la comparación en el número de horas que los colegios de la jornada escolar simple tomaban comparado con lo que el Ministerio de Educación determinó que debe ser la jornada escolar completa. Como verán, ¿no es cierto?, se pasa de 4 horas a la semana de matemáticas a 6 horas en la jornada escolar completa. Comunicación, o sea, lenguaje, pasa de 4 a 5, inglés pasa de 2 a 5 y pueden verlo todo ahí. Ok, quiero llamar su atención a la penúltima fila.
que son las que se llaman horas de libre disponibilidad. Estas son horas que, tengo entendido, lo que ustedes llamarían el rector o la rectora del colegio, quien dirija el colegio, ¿no es cierto?, puede asignar de la manera como mejor le parezca. Entonces, una preocupación mía era que es posible que esas 6 horas de libre disponibilidad, algún director o directora podría asignarlas de manera que empareja a lo que la jornada escolar completa ocurra, ¿no? Eso termina no pasando, pero eso era una posibilidad. Entonces, la decisión que toma el Perú es de hacer la jornada escolar completa, asignando nuevas horas, sobre todo en matemáticas, en comunicación y en inglés. Ok. Esta jornada escolar completa no solamente expande el número de horas, sino tiene 3 componentes. Lo que el ministerio llama el componente pedagógico, el componente de gestión y el componente de soporte. Lamentablemente todos estos componentes, si bien son importantes, no fueron implementados con el mismo grado de éxito en todos los colegios. Por ejemplo, el componente pedagógico trata de generar un acompañamiento al estudiante a través de tutorías con los docentes, ¿no? Y apoyar a los docentes con algunas herramientas pedagógicas. Por ejemplo, había una página web con videos en YouTube donde los docentes podrían acceder. En términos de gestión, el gobierno peruano trata de hacer que el organigrama, por ponerlo de una manera muy simple, que el organigrama de las escuelas públicas se asemeje cada vez más al organigrama de las escuelas privadas. ¿Cómo funcionan las escuelas privadas? Tienen una dirección, tienen subdirecciones, tienen coordinadores de área y dentro de los coordinadores de área están los docentes. En la escuela pública existe o existía en la escuela de la jornada simple la dirección, que es una persona, y después están los maestros. No había nada más, ¿no? Entonces la idea es, a través de la jornada escolar completa, tratar de aproximarse un poco más al organigrama de las escuelas privadas. Y hay un componente de soporte, que es el componente final, donde trataba de fortalecer las capacidades de los miembros de la escuela y acompañar y reconfigurar algunas cosas de infraestructura. Ok, déjenme pasar estas de aquí. Déjenme mostrar algunas fotos. Yo visité 8 colegios durante la expansión de la jornada. El colegio que les muestro aquí es un colegio que queda en uno de los 42 distritos que conforman la ciudad capital de Lima, ¿no? El área metropolitana de Lima. Es un colegio, se llama Jorge Basadre, ¿no es cierto? Y como pueden ver ahí hay un afiche diciendo que es de jornada escolar completa. Además, en el lado derecho tienen una foto que tomé sobre digamos, un poco de tratar de explicar qué cosa es la jornada escolar completa en las paredes del colegio. Este es un colegio, si bien está en la capital del país, es un colegio de bajos recursos. Esta foto de acá muestra la cancha de fútbol. Y después uno se pregunta por qué Perú no va al Mundial, ¿no? Esa cancha de fútbol es una cancha de tierra, ¿no? Y los estudiantes hacen deporte allí, ¿no? Y nuevamente, este colegio no queda en una zona perdida de los Andes, queda a 45 minutos de Miraflores, ¿no? Si alguien conoce Perú, entonces si conoce Lima, no está muy lejos. Está relativamente cerca de la playa, cerca del exótico barrio hipster llamado Barranco, ¿no? No está lejos, no está lejos. Ok, otros aspectos de la jornada escolar completa que no les he contado. A ver, hay un pago adicional a los profesores que son parte de la jornada escolar completa. Hay una construcción de bibliotecas. Hay la creación del laboratorio de inglés. Lo que ven es una foto que tomé dentro de este colegio Jorge Basadre, ¿no es cierto? El ministerio les entregó computadoras personales para que estén en el laboratorio de inglés. Y como ven, cada laptop tiene no solamente un sistema de audífonos para las interacciones, pero supuestamente, y además cada laptop debería ser usada por ciertos estudiantes, y hay una etiqueta blanca que está encima de la laptop, que pueden ver. El problema es cuando yo fui a visitar esto en agosto, o sea, ya habían pasado varios meses de la implementación, estaban las computadoras y estaba el software,
pero los chicos no tenían su identificador personal. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos que si nosotros de esta mesa todos usamos la laptop número 5, no tenemos un identificador personal. Entonces, el identificador es el mismo para mí, que para él, que para ella. Entonces, la posibilidad de, que era toda la idea, ¿no es cierto? La idea de que el software iba a poder identificar cuál es tu estado inicial en conocimiento de inglés y adaptar, ¿no es cierto?, el año escolar en inglés a tu nivel inicial. Pero estamos en agosto y no habían los passwords ni los identificadores especiales para cada uno. Entonces todos compartíamos el mismo, ¿no? Entonces todos teníamos el mismo nivel del estudiante promedio en el aula, ¿no? Entonces han habido varios problemas de implementación. El otro tema, que es un tema que creo que es bastante discutido acá, es el tema de la alimentación. Y ustedes serían muy ingenuos en pensar que cuando yo pongo ahí naranjas, quiere decir que le dieron naranjas a los chicos. Naranjas en el Perú es jerga de que no hay nada, ¿no? Entonces, el programa de la jornada escolar completa no tenía un componente de alimentación, ¿no? Ahora, si a mí me preguntan, yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos o hijas adolescentes, pero tener adolescentes por 2 horas más de clase sin darles de comer, eso no suena a una receta de éxito. Pero bueno, el otro tema, y es un tema que es un poco que va fuera de los temas de aprendizajes, es qué pasa al interior del hogar cuando los chicos que van a la secundaria tienen una jornada escolar extendida, pero sus hermanos o hermanas que son menores y van a la primaria no tienen una jornada escolar extendida. Y antes, ¿no es cierto?, Jorge y María, que son hermanos, pues se iban juntos al colegio. Ahora María es parte de la jornada escolar completa en secundaria, Jorge está en primaria. ¿Qué cosa hace Jorge? ¿No es cierto? Hay varias opciones. Los colegios que yo visité, Jorge salía de la primaria, cruzaba la calle y se pasaba el día, las 2 horas extras, en el patio del colegio donde su hermana María estaba todavía estudiando. En algunos de los casos venían los abuelos a recoger a Jorge, a llevárselo al colegio. En otros casos venía la madre, ¿no es cierto?, a recoger a Jorge para llevárselo al colegio. Entonces, al interior del hogar, ¿no es cierto?, se generan cambios importantes y esos cambios están poco documentados, ¿no? Cambios, por ejemplo, sobre la participación laboral de las madres, se puede ver afectada si es que ellas son las que tienen que recoger ahora al chico que es el hermano menor, que está en escuela que no es extendida por estar en primaria, ¿no? Algunos colegios, por ejemplo, los padres llevaban, pero cuando digo los padres en realidad es la madre, llevaban almuerzo a los hijos para que puedan aguantar las 2 horas siguientes, ¿no? Nuevamente, eso tiene que tener algún impacto sobre la oferta laboral, sobre la participación laboral, perdón, de los miembros de la familia que no están siendo parte de la jornada escolar completa. Ok, entonces, vayamos ahora a la evaluación misma del programa. ¿Qué bases de datos tengo? El Ministerio a partir del año 2015 empieza a tomarles una prueba estandarizada a todos los estudiantes que están en el 8º grado de la escuela, el 2º grado de la secundaria, ¿no? Las pruebas en ese entonces son básicamente, únicamente de matemáticas y comunicación, y esos son los datos que yo tengo. Entonces yo voy a evaluar el impacto de la jornada escolar completa en el mismo año de implementación. La jornada empieza en marzo, la prueba se toma a finales de noviembre, yo agarro esos datos que me los pasan recién en abril del año siguiente y esos son los datos que les voy a mostrar, ¿no? Adicional a eso, hay un cuestionario que los estudiantes responden y que lo voy a utilizar para mostrarles unas cosas sobre estos cambios posibles de comportamiento que yo les contaba que podrían existir. Además de eso, tengo los datos del 2013 del censo escolar, que fueron los que utilizó el Ministerio para identificar esas 1.300 y pico escuelas que estaban en la lista original
para formar parte de la jornada escolar completa. Ok. Idealmente, si fuese posible, aunque injusto tal vez, es asignar aleatoriamente qué colegios van a ser parte de la jornada escolar completa y qué colegios no van a ser parte de la jornada completa. ¿Cuántos docentes hay aquí que son docentes de ciencias en biología? Perfecto. Entonces, en sus clases, ¿no es cierto?, ustedes les explican a los estudiantes cómo diseñar un experimento, ¿no es cierto?, donde tienes una variable dependiente, una variable independiente, variables de control, y lo que haces es asignar estas variables de tal manera que puedas identificar y aislar estos resultados y decir, ya, pues efectivamente, los cambios que yo veo se derivan única y exclusivamente de esta variable que yo estoy moviendo como parte de mi experimento. Eso no fue posible. El ministro de Educación, ¿no es cierto?, fue bien claro diciendo, yo no quiero hacer ningún experimento aleatorio acá. Cualquier evaluación tiene que utilizar las reglas o las cosas que ya están dentro de la jornada escolar completa. Entonces, mi propuesta, esa propuesta a la cual yo le dije donde les dije al ministerio que todo iba a salir mal, ¿no?, utiliza esa regla de las 8 secciones. Entonces, la idea es muy simple. Este gráfico que les muestro acá, en el eje horizontal, tiene el número de secciones. Y como ven, la probabilidad de que tú seas, que tu colegio, tu secundaria, sea parte de la jornada escolar completa, hace este salto cuando pasas de 7 a 8. Entonces, esa va a ser mi estrategia para poder identificar el cambio fundamental, ¿no? Entonces, yo voy a comparar colegios que están con 7 secciones con colegios que están con 8 secciones, donde la diferencia fundamental va a ser que si yo tengo 8 secciones, la probabilidad de que mi colegio es parte de la jornada completa es extremadamente alta, pero si tengo solamente 7 secciones, no. Ahora bien, para poder validar esto, yo tengo que mostrar que en otras características del colegio no hay este salto cuando paso de 7 a 8. Y eso es lo que les quiero mostrar en las siguientes gráficas. Por ejemplo, la hora de entrada, la hora de salida y la duración de la jornada escolar no tiene, usando los datos previos a la intervención del 2013, no tiene ningún salto al pasar de 7 a 8. La duración de la hora pedagógica, que es siempre 45 minutos, tampoco cambia, ¿no es cierto?, al pasar de 7 a 8, nuevamente utilizando los datos previos a la intervención. Los programas sociales no cambian al pasar de 7 a 8, nuevamente utilizando los datos de 2013. El Perú tiene un programa de transferencias condicionadas, similares al que creo que ustedes también tienen, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, que se llama Juntos en Perú, ¿no?, que muestra donde se les da a los chicos se les da a los padres dinero en la medida que los hijos e hijas vayan al colegio. Familias en Acción, gracias. La matrícula obviamente incrementa con el número de secciones. Cuantos más secciones hay, más estudiantes va a haber, pero no hay un salto al pasar de 7 a 8. Los resultados en términos de cuántos aprobaron, cuántos desaprobaron, cuántos tuvieron que repetir el año, tampoco tienen este salto al pasar de 7 a 8, y si lo miran por tasas de aprobación, tampoco. Lo que estoy tratando de hacer es poco a poco ir convenciéndolos que este corte arbitrario es efectivamente arbitrario, que los colegios que tienen 7, si bien son diferentes a los colegios que tienen 8 secciones, la diferencia pasa fundamentalmente porque el tener 8 te aumenta la probabilidad de ser parte de la jornada escolar completa, mientras que los de 7 mucho menos. ¿Ok? Un sesgo que sí tiene la jornada escolar completa implementada en el 2015 es un claro sesgo urbano. Los 1000 colegios básicamente están en zonas urbanas, no en zonas rurales. ¿Ok? Y tampoco hay un sesgo muy grande en términos de lo que sería la probabilidad de tener turno de mañana. Ok, con todo esto, ahora les quiero mostrar los resultados. Y lo que voy a hacer es mostrar los resultados no con todo el análisis econométrico y de regresiones, se los quiero mostrar gráficamente. Donde la idea es básicamente la misma. Yo les voy a mostrar 4 gráficas, donde en el eje horizontal
tengo el número de secciones, tengo la línea que separa 7 y 8, y ahora sí, si es que hay un efecto, yo debería mostrarles que hay un salto en los puntajes en matemáticas y en comprensión lectora al pasar de 7 a 8. ¿Ok? Si ese salto no existe, entonces no hay mayor efecto. Si ese salto existe, entonces sí, pues. El pasar de 7 a 8 no solamente aumenta la probabilidad de ser parte de la jornada escolar completa, sino que estaría aumentando también los rendimientos. ¿Ok? Y eso es lo que les quiero mostrar. Y empecemos con las pruebas de comprensión lectora. ¿Ok? Dentro de las pruebas de comprensión lectora, acuérdense que habían 4 grupos. Yo quiero ver si ser parte de la jornada escolar completa aumenta la probabilidad de que los estudiantes estén en la parte más alta de la distribución, tener un nivel de rendimiento satisfactorio. Y como ven ahí, los resultados no son tan espectaculares. Efectivamente, tener 8 secciones te da un puntaje por encima de tener 7, pero la diferencia no es muy grande. Si miro el puntaje en general, ahí sí encuentro una diferencia entre los colegios que tienen 8, entre los colegios que tienen 7. En términos de matemáticas, la cosa cambia. Los efectos en matemáticas de la jornada escolar completa en Perú son gigantes. Aumenta sustancialmente la probabilidad de estar en el nivel satisfactorio, que es el nivel más alto. No tengo la gráfica acá, pero por ejemplo baja la probabilidad de estar en el nivel ese previo al inicio, que es ese donde estabas 3 años por detrás. Y en general también aumenta el puntaje. ¿Okay? No hay mayores efectos en comprensión lectora, pero hay efectos bien grandes en matemáticas. ¿Cuán grandes? Hay un estudio que agrupa todas las intervenciones hechas en el mundo tratando de mejorar rendimientos en la escuela. Y acumula diferentes tipos de intervenciones. En el eje horizontal yo tengo cuántos desvíos estándar mejoró cada uno de estos estudios incluidos en este artículo que les menciono. Y las 2 líneas verticales punteadas muestran los 2 efectos que yo estimo para el caso de Perú en matemáticas. En el mejor de los casos, la jornada escolar completa en matemáticas, si ven la intersección de esa línea punteada con la línea azul, quiere decir que el resultado en matemáticas del Perú está por encima del 80% de los resultados encontrados en cualquier otra intervención en el planeta, sea de jornada escolar completa o no. Si yo escojo el efecto más conservador de los resultados en matemáticas, los resultados en matemáticas de Perú están por encima del 60% de los estudios de cualquier tipo de intervención, ¿no?, que se hayan hecho y documentados en el mundo. Los efectos de la jornada escolar completa en matemáticas en el Perú son gigantes, ¿no? Es probablemente, o no probablemente, el caso más exitoso en América Latina de extensión de la jornada escolar completa, considerando, ¿no es cierto?, un análisis de pruebas en matemáticas. Ahora bien, para ser consistentes, como verán, hay un estudio que tiene 60% de un desvío estándar. Ayer les dijeron que si era por encima de 50 es poco creíble, ¿no? ¿Qué intervención puede generar un 60% de un desvío estándar? La respuesta es sacar a los talibanes de Afganistán. Hay un estudio que muestra que cuando los talibanes salen de Afganistán, las niñas, adolescentes, aumentan su capacidad de rendimiento en las pruebas estandarizadas de 60% de un desvío estándar, ¿no? Para tener una idea de qué estamos hablando. Hay el documento que yo escribí es bastante extenso, no se los quiero contar en todo detalle, pero hay 2 cosas que quiero mostrarles, o básicamente una. El ejercicio metodológico
pasaba por comparar estos colegios que tienen 7 u 8 secciones. La intervención ocurre solamente en colegios públicos. Entonces, una especie de prueba de placebo, ¿no?, sería mirar qué pasa en los colegios privados. Los colegios privados no son parte de la jornada escolar completa. Los colegios privados se regulan por sus propias directivas. Entonces, allí, ¿no es cierto?, para poder validar mi metodología, allí yo no debería encontrar ningún salto en los rendimientos comparando 7 u 8 secciones para los colegios privados. Y eso es lo que esta gráfica muestra, ¿no? Nuevamente, en el eje horizontal están el número de secciones, en el eje vertical están los diferentes indicadores, y como ven ahí, no hay ningún salto en los puntajes o en la probabilidad de que estés en tal o cual nivel cuando me centro en los colegios privados. Ok, la otra pregunta que yo quería discutir era, está bien, hay efectos, si me creen, son efectos gigantes, ¿no? ¿Quiénes se beneficiaron? Hay dos cosas que yo voy a hacer. Una es, ok, está bien, hay 1000 colegios, estos colegios no están todos en Lima, están distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, como les gusta decir a los peruanos. Tenemos mapas de pobreza y podemos mirar, ¿no es cierto?, si es que los efectos son positivos, negativos, en los diferentes quintiles de pobreza, ¿no?, y en dónde son más grandes. Los resultados muestran que los resultados son positivos a lo largo de toda la distribución, pero los efectos más grandes están en los quintiles más pobres de la distribución, ¿no? Los cambios en los comportamientos. Yo les dije que esa parte de la discusión, que pasa una vez que yo soy parte de la jornada escolar completa, esa discusión no existe en la literatura, por lo menos dentro de la literatura en América Latina, ¿no? Los chicos pueden cambiar su esfuerzo, los padres pueden decidir apoyar más o menos ahora que sus hijos van al colegio con jornada escolar completa, y los profesores pueden hacer diferentes cosas también, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero mostrar son un montón de gráficas, la misma historia, en el eje horizontal, el número de secciones, en el eje vertical, ¿no es cierto?, a un indicador. Y como ven ahí, por ejemplo, ese es el comportamiento de los padres. No hay ninguna evidencia que los padres cambien su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en Rumanía, ¿cómo se dice? Rumanía, ¿no? Hay un estudio que muestra que cuando los chicos van a una escuela, esas donde te tienes que sacar buena nota en un examen para poder ir a esa escuela, cuando los hijos van a esas mejores escuelas, los padres deciden reducir la ayuda que le dan a sus hijos. Ya no los ayudan tanto con las tareas, porque la idea es, bueno, si ahora vas a un buen colegio, pues ya, pero ¿para qué te voy a ayudar yo? Para eso tienes mejores compañeros de clase, tienes mejores profesores, entonces ya ¿para qué te voy a ayudar?, ¿no? Ese es lo que encuentran en el estudio en Rumanía, ¿no? Ese mismo estudio muestra que los chicos que pasan a ser parte de estas nuevas escuelas, que son aparentemente mejores escuelas, se sienten muy deprimidos, ¿no?, porque es mucho más competitivo, sienten que ya no son tan hábiles como los eran en las otras escuelas donde estaban antes, ¿no? En el caso del Perú, formar parte de la jornada escolar completa no genera ese efecto negativo por parte de los padres. La autopercepción, por ejemplo, en matemáticas tampoco cambia, ¿no? No es que los chicos se sientan mucho más satisfechos con su rendimiento, ¿no? Tampoco cambia la autopercepción en lectura. Y cuando a los estudiantes les preguntan para evaluar a sus maestros, no encontramos mayores cambios en el comportamiento de los maestros desde el punto de vista de los estudiantes. La última cosa que quiero discutir con ustedes es un análisis reciente que he estado haciendo con unos colegas en Perú y en otras partes, utilizando una encuesta adicional. Perú forma parte de un programa que se llama Niños del Milenio, donde Perú, Vietnam, India y Etiopía, a partir de 2000, tienen una encuesta longitudinal que está siguiendo a 2 cohortes. Una cohorte que nació en el año 2000 o alrededor de 2000, y una cohorte de sus hermanos que son un poquito mayores. Lo fabuloso de esta base de datos es que me va a permitir responder algunas preguntas que no podía con la base de datos que tengo del ministerio. En particular,
voy a poder preguntarme si es que los efectos no solamente son mayores en los quintiles, en los distritos de pobreza más altos, sino si es que los efectos son mayores al interior de hogares donde los chicos en sí vienen de niveles socioeconómicos más pobres. Porque en la base de datos que tengo del ministerio esa variable de nivel socioeconómico no existe. Entonces, con esta base de datos de niños de milenio, y con eso ya acabo, ¿no?, se confirman los impactos en matemáticas. La base de datos esta que les digo, de niños del milenio, tiene sus propias pruebas de matemáticas, comprensión lectora y un autorreporte de cuánto siente la persona que habla inglés. Y tanto en matemáticas y en menos proporción en comprensión lectora, encontramos también un efecto positivo de pertenecer a la jornada escolar completa. Y hay un autorreporte positivo, ¿no?, sobre conocimientos del inglés. Lo interesante aquí, está en esta gráfica que les muestro a su lado derecho. La encuesta tiene un módulo de uso de tiempo, donde a los chicos se les pregunta cuántas horas están haciendo cada actividad. Y como ven, el impacto más grande es en el número de horas que están en el colegio, lo cual debería esperarse porque forma parte de la jornada escolar completa. Hay una reducción en las tareas domésticas, hay una reducción en el estudio que hacen en las horas que dedican a estudiar fuera de la escuela, tienen menos tareas, ¿no? Y hay un efecto sobre horas de sueño. Y eso es interesante y potencialmente preocupante, porque si algo que necesitan los estudiantes adolescentes, por su ritmo biológico, es tener un poco más de horas de sueño, ¿no? Entonces, esos resultados que yo les mostraba, ¿no es cierto?, que están por encima del 60 y tantos % de los otros estudios, que son efectos muy grandes, podrían haber sido aún más grandes si es que no habrían esos efectos sobre reducción en las horas de sueño. Y acabo con esto. Utilizando esta encuesta, podemos separar, ¿no es cierto?, y ver el efecto de la jornada escolar completa en aquellos niños o adolescentes, ¿no es cierto?, que vienen de hogares pobres con aquellos que vienen de hogares no pobres. Y los efectos son mucho más altos en aquellos que vienen de hogares pobres. Y eso no debería ser tan sorprendente, ¿no? Porque si uno piensa en nuestra región, y claramente en el Perú, hoy los estudiantes que están en la secundaria, sus padres nunca fueron a la secundaria. La mayoría de estudiantes que están en la secundaria en el Perú tienen padres que no han ido a la secundaria, que acabaron el colegio en la primaria, que se fueron del colegio en la primaria. Entonces, para esos estudiantes hay un insumo que cambia con la jornada escolar completa, ¿no? Cuando uno es parte de la jornada escolar completa para estudiantes cuyos padres no fueron a la secundaria, ¿no es cierto?, si yo soy parte de la jornada escolar completa, el apoyo adicional viene de los maestros. Mientras que si yo soy parte de la jornada escolar simple y mis padres son de poca educación, el apoyo adicional viene de los padres. Pero esos padres no han llevado álgebra. Pero esos padres no han acabado la secundaria. ¿No es cierto? Entonces, esa complementariedad, como decimos los economistas, es esa complementariedad de insumos, ¿no es cierto?, de tener a un padre o una madre que te quiera ayudar con las mejores intenciones, pero no habiendo ido a la escuela o no habiendo terminado la secundaria, ¿no es cierto?, puede estar generando esos efectos adicionales positivos que encontramos en aquellos, ¿no es cierto?, que son parte de la jornada escolar completa. Entonces, como les dije, para terminar, solamente resumir lo que les he contado. A partir del 2015, el Perú empieza a utilizar esta jornada escolar completa y espero que con todo el tiempo que he tenido para contarles, sientan que la metodología es medianamente decente, por lo menos. Quiero concluir con los desafíos. A pesar de ser, lo que ya les dije, probablemente el programa más exitoso de jornada escolar completa medido a través de pruebas matemáticas, la jornada escolar completa en Perú está muerta. Se expandió en el 2016, se expandió tantito más en el 2017 y desde el 2018 no se ha expandido, ¿no?
es difícil, ¿no es cierto?, mantener un programa cuando uno cambia de ministros o ministras cada 6 meses. O cuando en el Perú a partir de hoy tenemos 2 presidentes, ¿no? Entonces, hay un tema político, ¿no? Hay un tema de decisión política que era algo que se comentaba ayer, ¿no? Que es difícil de mantener. De la alegría inicial donde los padres, los estudiantes, los docentes, el sindicato apoyaban este programa, hoy no queda tan claro, ¿no? Hoy las encuestas que hace el ministerio muestran que los padres y los docentes ya no están tan entusiasmados con el programa, ¿no? Las razones varían y podemos discutirlos eso en las preguntas. Pero es interesante, ¿no es cierto?, cómo aun cuando existen programas que no en el corto plazo, el mismo año de implementación te generan efectos positivos. Estamos de acuerdo que no es suficiente aumentar rendimiento en matemáticas, yo estoy de acuerdo, pero es importante aumentar el rendimiento en matemáticas. A pesar de que tienes un programa con evidencia que te incrementa el rendimiento en matemáticas, otros factores terminan siendo muy importantes para determinar si es que estos programas se pueden mantener en el tiempo. Y ahí termino. Muchas gracias.